Muy bien. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada, Víctor? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Eh, Víctor? Buenos días. la clase pasada estuvimos revisando la primera parte del capítulo 1, donde empieza mencionando lo que es la mercancía, y nos detuvimos bastante ahí porque usted nos explicó justamente la razón de por qué empezaba por la mercancía. Y en total nos enunció tres razones, ¿no? Una razón que usted llamó fenomenológica, que es el hecho de que, bueno, pues es lo que primero tenemos, es a lo que primero tenemos acceso, ¿no? En la experiencia. Y, y también ahí nos dijo que, bueno, no nos dijo, más bien nos hizo ver que es por donde empieza también el pensamiento común, ¿no? Y eso es muy interesante porque justamente es como empieza la dialéctica, o sea, por lo que todos aparentemente vemos, y pues, se parte de un punto que es común a todos, ¿no? Y en ese sentido, mi compañero Tomás, que no sé si esté ahorita, hizo una observación muy interesante, bueno, que a mí me pareció interesante. Nos recordó cómo empezaba la dialéctica, digo, la lógica de Hegel, ¿no? En el sentido de que cómo definía el ser, y él luego Tomás nos hacía ver que todo lo que nos rodea, y usted también, es mercancía, ¿no? La segunda determinación, o la segunda razón, mejor dicho, por la que Marx empieza por la mercancía, es la tradición, ¿no? De la economía política, que es como el mismo avance histórico, ¿no? Que ha tenido la economía política. Y usted nos hacía ver cómo lo simple, lo aparentemente simple que se nos muestra, el momento histórico, ¿no? Las cosas ya están llenas de determinaciones, ¿no? Y en ese sentido también la misma teoría de la economía política, así como lo que pensamos que son mercancías, ya se nos muestra como algo sumamente complejo, ¿no? Y la tercera razón que usted nos planteaba era una razón metodológica, que era a partir de lo más universal, ¿no? Y ya. Marco, ¿qué agregarías? Pues sí, siguiendo un poco la línea de Víctor, creo que revisamos pues puntualmente cómo Marx concibe este camino de la ciencia, ¿no? Esta metodología que es elevar la conciencia inmediata o aquella que está sumida en la opinión común a la opinión, al punto de vista científico, ¿no? Veíamos también que hay un paralelismo aquí con Hegel. Igual yo pensaba mucho en un paralelismo con Bachelard, con el concepto de obstáculo epistemológico, en tanto que Marx busca dar cuenta de que el primer acercamiento a un objeto no siempre es el más objetivo de todos, ¿no? Eso me recuerda mucho al psicoanálisis del juego, ¿no? Ujú. Creo que también vimos, como dice Víctor, estos tres argumentos: fenomenológico, de orden pues ya más metodológico y epistemológico, ¿no? Veíamos que en cuanto a premisas del pensamiento y premisas epistemológicas, el proyecto de Marx se acercaba bastante al racionalismo científico, ¿no? En el sentido de que es una revisión sobre el pensamiento del pensamiento sobre sí mismo, que contempla ya una dimensión racional dentro de la ciencia, ¿no? Y dentro del mismo despliegue necesario de las categorías de la ciencia, comprende que hay un núcleo racional en ellas y que desde ahí tiene que concebir la crítica, ¿no? La crítica no es una refutación, sino que es una comprensión del movimiento inmanente del concepto en sí mismo, ¿no? Y que es muy interesante eh, mm, este despliegue, en tanto que se va obteniendo cada vez un grado mayor de concretud en este movimiento, ¿no? Veíamos que para Marx es muy importante hacer la historia de la racionalidad, teniendo en cuenta que todo que el recorrido del espíritu o el recorrido de la cultura es inteligible y necesario, ¿no? Está regido por leyes que dan cuenta de la esencia misma de las cosas y no de otra cosa, ¿no?
veíamos también, como ya mencionó Víctor, que el pensamiento es un acto material, ¿no? Eso es muy interesante y muy importante porque está determinado por un camino, por esta herencia misma del pensamiento. Entonces, el pensamiento científico se caracteriza por hacer esta reapropiación crítica de, pues, todo el pensamiento que, por así decirlo, pasa sin hacer reflexión o examen de las propias categorías que emplea para hacer referencia a la realidad, y en ese sentido veíamos cómo la mercancía es un logro conceptual que requirió pues del desarrollo de toda la historia humana, ¿no? Veíamos como un concepto como el de mercancía cristaliza toda una serie de de itinerario cultural que la vuelve un objeto de problematización complejo y que por lo tanto requiere de mucho trabajo de abstracción, ¿no? Pues no Detente sé ahí, si, gracias. No, está bien, Marco. ¿Qué más, Marcos Torres? ¿Qué agregarías? Sí, bueno, no he escuchado las intervenciones completas de los compañeros que han estado planteando. Seguramente se ha preguntado sobre lo visto en la clase anterior. Así es. Bueno, se ha visto las razones por las que el capital empieza analizando la mercancía. Se han dado pues tres razones sustanciales para ello. Una es la razón fenomenológica, y el otro es por el orden de la investigación, y la última, según tengo anotado, es por una razón metódica por la que Marx empieza estudiando el capital por la mercancía. Lo han señalado, la mercancía es para Marx por determinadas condiciones históricas del capitalismo, porque el capitalismo no es sino la sociedad donde la mercancía se ha generalizado en su producción y se ha universalizado, se podría decir, a escalas mayores, a diferencia de las sociedades anteriores, es que aparece la mercancía como algo inmediato, todavía aparente, y bueno, esto es pues una razón fenomenológica por la que Marx va a empezar por la mercancía, ¿no? Hay que considerar, según Marx, que esta primera idea, según ha señalado el profesor, no es el momento todavía de la explicación propiamente de la mercancía. Eh, bueno, luego de eso, pues, ya en la cuestión del orden de la investigación, eh, señala algo muy interesante, que lo concreto es, es mucho más complejo que lo general, que lo abstracto. Lo concreto es, digamos así, lo determinado complejamente y materialmente también, a diferencia de lo que se nos aparece inmediatamente, que es pues todavía general, lo que se nos aparece a la conciencia, todavía, digamos, abstracto. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la tesis de que el conocimiento no es sino el transcurrir del desconocimiento, de la ignorancia, hacia la conciencia. Y finalmente, dentro del método, por supuesto, esto también lo he ido viendo en esto que Marx ha escrito en los Grundrisse, donde señala pues que el método de la economía política no debería de empezar haciendo un análisis de conceptos que se nos aparece como concretos, como población, o digamos, un asunto de demografía primero, o de geografía, sino más bien debe de ingresar por un concepto que es sutil, por supuesto, y que es producto inclusive de los avances del pensamiento de la economía política anterior a Marx, en el que él va a echar el ojo después en la mercancía. Bueno, eso podría agregar en esta parte, profesor. Muy bien. Federico, Sí, como mencionaban mis compañeros, empezamos viendo la mercancía la clase pasada y nos tuvimos en el método, pues porque no lo estábamos, bueno, no lo estaban, ¿no? Y me llama la atención esas relaciones que hacen con la, con la ciencia, ¿no? En tanto a su metodología de las ciencias sociales.
puesto que, como dicen, entonces, como bien mencionado en nuestro compañero Marcos, se tiene que empezar siempre por las determinaciones de la población, es decir, las clases sociales, en qué esas clases sociales se cimentan, ¿no? Es decir, el capital, el salario, etc. Entonces creo que esto ayuda mucho a entender bien el punto de partida de Marx, desde los conceptos claves hacia conceptos aún más complejos, que como bien dice, si no los separamos por sus determinaciones, se vuelven un poco más complejos. Déjame insistir en algo ahí, Federico, que creo que es importante recordar. Yo decía en el segundo de los aspectos de la metodología de investigación que Marx ya parte de un trabajo analítico muy potente llevado a cabo por la economía política clásica, ¿no? Los conceptos como trabajo, valor, mercancía, valor de cambio, valor de uso, fueron resultado de una larga elaboración de la economía política clásica. Al pensamiento las cosas no se le presentan así. Y Marx insiste en que el primer movimiento del conocimiento consiste en desintegrar, en analizar, en fragmentar lo que se nos aparece como concreto. El primer movimiento es necesariamente un movimiento analítico en el sentido de extraer de la complejidad inmediata con la que las cosas se presentan los conceptos básicos más generales, ahorita más universales. Ya vimos que universalidad quiere decir para Marx lo mismo que para Hegel, algo que tiene el menor número de determinaciones posibles, o de otra manera, lo más abstracto en el sentido de lo que está menos determinado, ¿no es cierto? Mi suéter, por ejemplo, está múltiplemente determinado, ¿no? Es tejido, es color rojo, supone un telar, en fin, mi suéter está múltiplemente determinado. Pero entonces no puedes partir de ahí, dice Marx, porque esa complejidad no se puede reproducir por el pensamiento. Un largo proceso fue necesario para que conceptos como mercancía, valor de uso, valor de cambio, trabajo, aparecieran como los conceptos claves del capital. Eso, por favor, téngalo muy presente porque para Marx eso es muy importante, lo mismo que para Hegel. ¿Tú qué agregarías más, Belén? Bueno, así como ya lo dijeron mis compañeros, veíamos el tema de la mercancía y decíamos que la mercancía, si bien es lo que se nos presenta o lo que vemos, por eso es que se inicia por ese tema, pero sin embargo, cuando se habla con una persona que se dedica a vender cosas o así, si le mencionas el término mercancía, ellos se refieren a la idea que tienen de mercancía, pero no a lo que Marx habla sobre qué es la mercancía. Y nosotros igual vemos esa mercancía, pero no vemos la esencia como tal de la mercancía, sino solamente vemos ahí algo que se nos presenta así. Y eso es justamente lo que se busca. Es el pensamiento tiene que buscar esa esencia. Y justamente veíamos que el pensamiento es lo real y el pensar quiere decir reconstruir a través de conceptos y categorías lo que es. Y ese es el trabajo teórico que que busca Marx y que nosotros vamos a intentar comprender. Así es. Eso que dice Belén es muy importante. Yo les decía que es necesario distinguir entre un término, una palabra y un concepto. Palabra, mercancía es una palabra y es una palabra que seguramente en las calles de Correo Mayor de México se usa varios millones de veces al día. Pero esa es una palabra. Cuando esa palabra se convierte en concepto, se debe a que ha entrado en una trama categorial, en una trama conceptual de la cual depende. Es decir, un concepto, a diferencia de una simple palabra, de un simple término, supone una red de deducciones, vínculos, jerarquías, relaciones conceptuales, tales que su sentido, su contenido, depende enteramente de esa trama de relaciones. La mercancía es, por supuesto, una palabra común, la conciencia común cree saber lo que es, pero construir un concepto quiere decir vincularlo a otras categorías, a otros conceptos en una trama sistemática y jerarquizada. Eso es muy importante para Marx. Lo que dice Belén es muy importante porque desde esa perspectiva se entiende que
como dice Marx, uno cree de inmediato saber qué es mercancía y sin embargo el concepto se mostró extraordinariamente evasivo, ¿cierto? Y ahora justamente se trata de comprender como concepto lo que la mercancía es esencialmente. ¿Qué agregarías, Adrián Cano? ¿Hay alguna razón por que seamos tan pocos hoy? ¿Qué dirían? ¿No? Estoy preocupado por eso, pero pues, Adrián Cano, ¿qué agregarías, Adrián? Me parece responder. Uciel, ¿qué agregarías? Pues tal vez solamente la parte que usted puntualizaba de que para Marx y para Hegel, pues toda esta idea abstracta de mercancía que se nos presenta ya como concepto, también se refiere a un universal y pues que no es la mercancía en particular, como bueno, pero la diferencia que estaba mencionando ahorita, ¿no? De la palabra y del concepto. Sí. Tengan eso presente porque lo vamos a encontrar sistemáticamente al inicio. Ustedes verán que al inicio aparece constantemente la palabra abstracto, la palabra universal. Son categorías filosóficas importantes para Marx, sobre todo al inicio. Jorge Castillo, ¿qué agregarías? ¿Qué retuviste de la clase anterior? Buenos días. Buenos días. Pues prácticamente lo que ya dijeron mis compañeros, que la mercancía es lo primero que se puede notar en el capitalismo y inicia con esto porque, como ya también lo habían mencionado, es algo más universal y menciona que si se inicia desde lo concreto, desde lo que podemos ver, bueno, desde, por ejemplo, como había puesto usted el ejemplo de su suéter de cuero, me parece, que suele ser más complejo todo ese proceso y por eso inicia con mercancía que suele ser más universal y pues prácticamente es porque vivimos en una sociedad de intercambio donde pues la mercancía es lo que más podemos notar en ella y y hay como un tipo de orden de investigación que está tomando Marx y esta es la razón por la cual inicia aquí mismo en la mercancía, ¿no? Y pues prácticamente pues, más cosas, ¿no? Pero... Bueno, detente ahí. Vamos al texto porque creo que las cosas quedaron relativamente claras. Bueno, les decía que la primera frase del Capital, la primera proposición del Capital es sumamente conocida. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se nos presenta como un cúmulo de mercancías, como una acumulación, como una montaña de mercancías. Eso es lo primero que percibimos en estas sociedades. Efectivamente, como veremos, es muy importante que justamente estas sociedades dominadas por la división social del trabajo generalizada se han convertido en sociedades del intercambio, en sociedades en las que ningún individuo puede ser autosubsistente y por tanto todos están obligados a entrar en el intercambio. Vamos a ver que eso tiene una gran importancia porque el valor, el concepto de valor, va a servir para comprender justamente la unidad de todos esos momentos separables. Empecemos pues ya con el texto. La mercancía es en primer lugar un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fueran. La naturaleza de esas necesidades, dice Marx, el que se originen, por ejemplo, en el estómago o en la fantasía, en nada cambia el problema. Primera cuestión, primera característica, primera determinación de la mercancía, es un objeto útil, tiene un valor de uso, llena una necesidad. El que esa necesidad provenga del estómago o de la imaginación no cambia nada. Por ejemplo, un perfume francés se ha vuelto una necesidad para una gran parte de individuos y sobre todo de mujeres en nuestra sociedad. ¿Qué dirían?
¿Un Mercedes-Benz se ha vuelto una necesidad para una cierta clase social? Esa necesidad parece venir más de la fantasía que de la necesidad, ¿no es cierto? De la necesidad material. Uno puede circular en un bochito, ¿no es cierto? Y el bochito lo lleva uno igual que el Mercedes-Benz a todas partes. Solamente que no es lo mismo para la imaginación uno que otro. Por supuesto que el grueso de las mercancías, o una gran cantidad de mercancías, tienen como característica el satisfacer necesidades físicas, ¿no? La comida, el vestido, la alimentación. Pero aún ahí la imaginación participa, ¿no les parece? Por ejemplo, yo puedo estar cubierto ahorita por un poncho hecho en Gualupita, ¿no es cierto? Igual sería caliente y tal, me protegería del frío, pero no, yo prefiero un suéter de lana, ¿no es cierto?, de marca, porque pues ahí participó mi imaginación, y prefiero, digamos, eso a un poncho tradicional, ¿no es cierto? Primero, la mercancía es un objeto exterior que llena una necesidad, pero esa necesidad puede ser lo mismo biológica, natural, que de la imaginación. Esto es interesante porque acuérdense que Hegel, por ejemplo, define la sociedad civil moderna justamente como, ahorita lo preguntas, Federico, ¿se acuerdan que Hegel en la filosofía del derecho define justamente la sociedad civil como el sistema de necesidades? Es decir, para Hegel, por ejemplo, la sociedad civil está caracterizada por esa división social del trabajo que hace que las necesidades de unos se compensen con el trabajo de otros. Probablemente Federico apunta a algo que es importante. En gran parte, el capitalismo es vigente por su capacidad de crear imaginación, necesidades imaginarias, ¿no es cierto? Necesidades que se vuelven cada vez más opresivas entre más imaginarias sean. Eso es interesante porque la imaginación es más potente que probablemente que el estómago, ¿no es cierto? A ver, Federico, tú querías preguntar algo quizá. Sí, nada más brevemente, si por esta imaginación que se refiere, comparando los dos mercancías de lujo y de uso común, se refiere a la mercadotecnia, a esta imaginación, es decir, este estatus que adquiere o este valor agregado que adquiere el producto. No, ahorita no estamos hablando de valor agregado, sino solo de valor de uso. Solo de valor de uso. Es decir, la mercancía va a ser definida por dos cosas, valor de uso y valor de cambio. Ahorita Marx se concentra en el valor de uso, en la característica material del objeto, en el hecho de que es un objeto material. Todavía no hablamos de valor, eso vendrá más adelante. Ahorita solo hablamos de su utilidad, por decirlo así. Pero sí, una de las cuestiones fundamentales para el capital, ya veremos que el valor de uso para Marx es muy importante. Una de las cuestiones fundamentales del capital es encontrarle a las cosas mayor valor de uso. Por ejemplo, la basura. Pues la basura en principio es desecho, ¿no es cierto? Y sin embargo, la industria moderna ha logrado que esa basura se convierta en un valor de uso, es decir, en algo útil para ciertos procesos industriales. El capital tiene toda una línea, y no solamente mercadotécnica, sino tecnológica, para ir descubriendo cada vez más valores de uso. Eso es lo que más va a decirnos casi de manera inmediata. Un valor de uso es una utilidad, sirve para algo. Y la mercancía tiene que tener valor de uso, porque si no, no es mercancía. Parece trivial, pero no es tanto. A ver, por ejemplo, van ustedes a comerse una torta y la señora que las vende dice, mire, tengo una aquí que hice hace unas 4 semanas, se la doy baratita. ¿Cómo ven? No, no. Si la mercancía no tiene valor de uso, por ejemplo, si la torta tiene varias semanas de hecha, pues ya no es mercancía. Parece trivial, pero verán que no lo es tanto. La mercancía tiene que tener un valor de uso real. Por ejemplo, cuando Marx pasa al ámbito industrial, dice, claro, uno puede comprar algodón para hilar, pero hay un algodón tan corriente que el proceso de hilado se suspende a cada momento por la
por la pobreza del material que tengo. Esa mercancía, pues no es mercancía porque no tiene valor de uso. El ejemplo de la torta lo muestra, pero lo muestra también en el ámbito industrial. Valor de uso es, pues, la utilidad, el hecho de que el objeto tiene que llenar una necesidad y si no tiene valor de uso, no es mercancía. ¿Sí? Si no tiene un valor de uso, si no lleva una necesidad, aunque ésta sea imaginaria, no tiene valor de uso. La mercancía tiene que tener valor de uso. ¿Sí se entiende? Dice Marx que una mercancía puede ser objeto de disfrute o a través del rodeo como un medio de producción, que es lo que acabo de decir, por ejemplo, a propósito de la basura, ¿no es cierto? La basura es desecho para todos, pero para ciertos procesos industriales es un medio de producción, es materia prima para la producción, ¿de acuerdo? Dice, toda cosa útil como el hierro, el papel, ha de considerarse desde dos puntos de vista. Esto es muy interesante porque también se aproxima a la manera en que Hegel define la primera parte de la lógica, la doctrina del ser. Hay que verlo, dice Marx, en dos dimensiones, en su cualidad y en su cantidad. El valor de uso se define por su cualidad y su cantidad. Ya vimos que su cualidad es justamente el ser realmente capaz de satisfacer una necesidad. Su cantidad es efectivamente la medida en que se presenta, ¿no es verdad? El ser, por decir así, el ser de la mercancía, su modo objetivo de ser, porque vamos a ver que el valor de cambio es otra cosa, su modo objetivo de ser, como todo el ser, debe ser calificado en términos cualitativos y cuantitativos. ¿Sí? Para la mercancía importa su cualidad, pero también su medida, es decir, importa también el vínculo entre cantidad y cualidad. Esa es la concepción que Hegel ofrece, por ejemplo, en toda la doctrina del ser. Pero cada cosa, dice Marx, tiene un montón de propiedades. Y dice más abajo, ocurre otro tanto con el hallazgo de medidas sociales para indicar la cantidad de cosas útiles. En parte, la diversidad de las medidas de mercancía se debe a la diferencia de naturaleza de los objetos que hay que medir y en parte a la convención. Hay toda una historia de las medidas. Hay toda una historia de las medidas, ¿no? Cómo se pesa, cómo se clasifica, cómo se mide. Pues a veces es sorprendente la manera en que socialmente se ha establecido ese sistema de medidas. Uno pensaría que la medida es algo natural. En realidad la medida es una convención social muy elaborada, ¿cierto? ¿Qué significa un metro? Pues como ustedes saben, es necesario establecer la medida del metro y poner en algún lugar en el mundo una medida invariable para que sea paradigma de referencia de la medida. Todas las cosas de este mundo obedecen a la unidad de calidad y cantidad, es decir, a la medida. Y la medida, voy a detenerme un poquito porque para aquellos que llevan la clase de Hegel recordarán que justamente lo que dice Hegel es que calidad y cantidad son dos determinaciones fundamentales del ser y que lo modifican, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejemplo que cita Hegel en la lógica es, cuando yo digo que mi casa tiene un patio, es porque mi casa tiene un lugar que mide, pues, ¿qué les gusta? 4x6. Pero cuando digo que el Chapo Guzmán tiene un ejido, pues lo que estoy diciendo es que también es tierra, nomás que mide 5 hectáreas por 18, ¿no es verdad? Tierra es tierra, pues no cambia nada. Lo que cambia es que la dimensión cuantitativa hace que la naturaleza de lo cualitativo se modifique, ¿no es cierto? Hegel muestra de manera muy interesante cómo ese vínculo entre la calidad y cantidad es lo que determina, en cierto modo, lo que una cosa es. Déjenme darles otro ejemplo trivial. Cuando nosotros decimos que Valle de Bravo es un pueblo, decimos que tiene una cierta cantidad de habitantes. Cuando nosotros decimos que la ciudad de Toluca es una ciudad, lo que estamos diciendo es
es un amontonamiento de gente, es una población humana, solamente que su dimensión es tal que su cualidad, que su definición cualitativa ya no es la misma, ¿no? Y entonces este vínculo de lo cuantitativo y lo cualitativo es muy importante para determinar cada cosa, ¿no es cierto? Porque todo ser es a la vez una cosa que es cualitativamente definida, pero también cuantitativamente definida. Y lo cualitativo y lo cuantitativo están constantemente vinculados. De manera que una modificación cuantitativa puede significar una modificación cualitativa. Federico, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, perdón, nada más quería preguntarle si me puede dar otro ejemplo de cualitativo, de una determinación cualitativa. Eh, mm, sí, bueno, los ejemplos que usé me parecen sintomáticos, pero no sé si... A ver, si yo digo, vamos a pensar en un montón de soldados. Si yo digo que hay un montón de soldados que se llama falange, estoy diciendo que es un grupo de soldados que son normalmente en filas de 3 y líneas de 15. Son aproximadamente 45, es más o menos el equivalente a lo que hoy probablemente se llamará un batallón o a lo mejor un pelotón. Pero cuando yo digo ejército, lo que estoy diciendo es el número de individuos de esa congregación es considerablemente más alto. ¿Cuándo es un ejército y cuándo es un batallón? Pues eso no está en la cualidad de los soldados. La cualidad de los soldados es la misma para todos, ¿no es cierto? Pero cuando el número de soldados es muy grande, entonces la unidad que se forma con ellos es cualitativamente distinta, ¿no es cierto? No es igual a que te digan, ahí te viene un batallón, que ahí te viene un ejército. Probablemente en el segundo caso correrás más rápido. En realidad, cuantitativamente hay una gran diferencia. Cualitativamente no, porque el sargento Godínez pues está en los dos lugares y es el mismo, ¿es verdad? En realidad, cualitativamente el soldado sigue siendo el mismo, pero el número, la cantidad, modifica la cualidad. Y por supuesto, modifica en este caso la fuerza, modifica en este caso el poder, modifica en este caso el temor que uno puede causar en los demás. ¿Sí queda claro? Es importante porque, a ver, Hegel dice, y esto fue una ley que el marxismo tomó constantemente, que entre calidad y cantidad hay una dialéctica y que hay un pasaje, dice él, de la cantidad a la cualidad. Durante mucho tiempo nos rompieron la cabeza en qué significaba ese pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo. Por ejemplo, el ejemplo que nos daban era si el agua llega a 100 grados, en el grado 99 no sucede nada, pero en el grado 100 se modifica la naturaleza de la cosa, se hace vapor. A la inversa, el agua a 2, 3 grados sigue siendo agua, pero cuando llega a cero se convierte en hielo. En realidad, el agua no ha cambiado de cualidad en tanto que material químico, pero lo que ha cambiado es justamente la medida en la que eso ha cambiado de naturaleza. Y entonces durante mucho tiempo el marxismo se interesó justamente en este pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo. La cuestión es muy importante porque para Hegel eso quiere decir que cuando quieres determinar algo, es muy importante que consideres que no es solamente cantidad y no es solamente cualidad. Es una dialéctica entre calidad y cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? ¿Queda un poco más claro? Sí, muchas gracias. Bueno, vayamos al texto otra vez. Les iba a hablar un poco de las medidas, pero no, creo que son ejemplos que los divertirían, pero no avanzaríamos mucho. Marx continúa, la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso.
Utilidad, valor de uso. Esto es muy importante porque Marx va a decir que el valor de uso, que es una de las determinaciones de la mercancía, nada tiene que ver con el valor de cambio. El valor de cambio es completamente otra cosa. El valor de uso es exactamente la utilidad, lo que es una utilidad. Y Marx no es una teoría económica de la utilidad. La utilidad juega un papel, pero este papel para Marx va a ser subordinado al rol social de la mercancía. De entrada, pues, esta utilidad hace de ella un valor de uso. Pero este valor de uso no flota por los aires, ¿no es cierto? El cuerpo de la mercancía hace que ciertos valores de uso sean utilizables para tal o cual cosa. Este valor de uso, dice Marx, no flota por el aire. Es efectivamente las cualidades, las determinidades químicas, fisiológicas de la materia que se está usando. Y eso es, dice Marx, muy importante porque dice más abajo, los valores de una cosa constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuera la forma social de esta. El valor de uso está asociado en Marx a la riqueza. Eso es muy importante. El valor es otra cosa. La riqueza es la magnitud, la cantidad, el soporte material de los valores de uso. Una sociedad puede tener una cantidad enorme de valores de uso y, sin embargo, no necesariamente tener un gran valor. Valor de uso y valor de cambio van a ser distintos en ese sentido. Para los valores de uso, dice Marx, es muy importante siempre el carácter cuantitativo. Por ejemplo, una docena de relojes, una vara de lienzo, una tonelada de hierro. Cuando hablamos de valor de uso, es decir, el soporte material de la riqueza, es muy importante lo cuantitativo y lo cualitativo. Si lo cualitativo no llena una necesidad, no es mercancía. Ahorita veremos que eso es muy importante porque no cualquier cosa es una mercancía. Una mercancía tiene que tener, por ahora, lo que sabemos es valor de uso. Es decir, llenar una necesidad humana, tener determinadas cualidades específicas y no otras, y estar caracterizado por una cierta cantidad. Eso es valor de uso, ¿sí? La señora de las tortas es rica por el número de tortas que tiene. No sabemos exactamente cuál será su valor todavía, pero su riqueza consiste justamente en el conjunto de valores de uso que tiene. Y como les decía hace rato, si sus tortas no se le venden, su valor de uso se deteriora y desaparece. ¿Sí? Déjenme detenerme un poco ahí porque con frecuencia se dice que Marx no se interesa en el valor de uso y que solo se interesa en el valor de cambio. De hecho, una de las críticas que se hicieron constantemente a Marx es que en realidad solo se interesaba en el valor de cambio. Pero no es verdad. Como les decía, para Marx el valor de uso es muy importante porque es lo que determina efectivamente la posibilidad de que cualquier objeto, cualquier cosa natural, ingrese o no en el proceso productivo y en la reproducción social. Hay una ciencia de los valores de uso, eso es lo que nos va a decir en un momento Marx. Hay una ciencia de los valores de uso que el capital ha podido desarrollar. Y una de las partes tecnológicamente más importantes del capitalismo es justamente ir descubriendo mayores valores de uso. Descubrir en las cosas mayores cualidades que les permitan ser utilizadas en tal o cual cosa. ¿Sí? El valor de uso para Marx tiene una gran importancia en el ámbito de la producción porque justamente toda la tecnología y la ciencia humana consiste en gran medida en descubrir nuevos valores de uso para los objetos que poseemos. ¿Sí se ve? Una sustancia química, por ejemplo, entre más cualidades pueda tener, entre más usos industriales se le puedan alcanzar, pues mejor. Una sociedad es más rica a medida que tiene más valores de uso. ¿Queda claro? Los valores de uso, dice Hegel, dice Marx más abajo, de las mercancías, proporcionan la materia para una disciplina especial llamada merceología.
Versiología es justamente esa exploración de las cualidades que poseen los objetos para convertirse en valores de uso. Marx hace una nota muy simpática porque dice, en realidad, el capital le supone al comprador un conocimiento enciclopédico de los valores de uso. Es decir, te anuncian la mercancía y se supone que tú debes saber cuáles son las cualidades que tiene, cómo debe utilizarse, para qué, en fin. El capital supone que cada comprador tiene un conocimiento enciclopédico de los valores de uso, cosa que no es verdad. Pero en cambio, si hay una ciencia que se dedica justamente a buscar en las cosas nuevas cualidades, nueva utilidad, sobre todo en el plano industrial. ¿Sí queda claro? El valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo. El valor de uso está vinculado al consumo, pero este consumo puede ser individual o industrial. La basura es un medio de producción, es materia prima para un ámbito industrial. La basura es un valor de uso para ese uso industrial. ¿Sí? Cuando Marx dice consumo, no quiere decir consumo humano, no quiere decir cancelación, puede ser consumo productivo, como en el caso de la basura, ¿no es cierto? Consumo productivo quiere decir que un valor de uso entra en el proceso productivo nuevamente. Y en gran parte, como les decía, el desarrollo del capital ha sido capaz de utilizar los valores de uso nuevamente. Por ejemplo, todo lo reciclable. ¿Sí? Lo reciclable es efectivamente o ha resultado del consumo humano. Cuando usamos una bolsita de estas reciclables, pues probablemente ya le dimos un uso al traer del súper lo que queramos, ¿no es cierto? Pero la industria ha logrado que ese valor de uso que ya fue utilizado, vuelva a entrar en el proceso productivo y se convierta nuevamente en riqueza. Marx va a tener más adelante un comentario muy simpático que encontraremos porque dice, mire, usa la palabra judíos, por favor no lo tomen en sentido negativo, pero él dice, mire, cualquier judío sabe que huela a lo que huela, la mercancía es valor. No importa si está zarrapastrosa, claro, cuando nosotros vamos a Perisur queremos que las cosas estén impecables, pero los verdaderos capitalistas saben que huela a lo que huela, tenga el aspecto que tenga, es valor, es mercancía, ¿sí? Y entonces, claro, ellos saben utilizar lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros despreciamos. Y más lo dice de una manera muy cómica, porque dice, mire, hay gente que cree que eso es desecho, pero hay mucha otra gente con un ojo capitalista que sabe que no importa a qué huela, no importa qué aspecto tenga, y lo más arrapastroso que quieran es mercancía, es valor. Para eso, claro, hay que tener un cierto ojo. ¿Sí queda claro? El valor de uso se efectiviza en el consumo. Pero otra vez, para Marx es muy importante distinguir entre el consumo como parte final del proceso. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos nuestro salario, vamos al súper, compramos mercancías y consumimos. Ese consumo cancela el producto, lo acaba. Hasta ahí se cierra el ciclo, dice Marx. Pero el consumo productivo es otra cosa. El consumo productivo es un consumo que vuelve a reproducir el valor que encontró. Cuando la basura entra en un proceso industrial, el consumo industrial no quiere decir la cancelación del producto, quiere decir su renovación como valor. ¿Sí queda claro? Hay un consumo individual que cierra el ciclo, el nuestro. Cuando nosotros vamos a comer unos tacos de carnitas, pues los tacos de carnitas pasan a mejor vida, ¿no es cierto? Ya, cancelados. Bueno, se convierte en otra cosa, pero no voy a mencionarla. Ahí se cierra el ciclo productivo. En el ámbito industrial es distinto. El consumo industrial no es cancelación, el consumo industrial es renovación del valor. Y vamos a ver que eso es muy importante para Marx. Pero por ahora estamos en el valor de uso.
los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuera la forma de esta. Riqueza, ¿eh? Esto es muy importante porque, si ustedes recuerdan, el título de Adam Smith era justamente la riqueza de las naciones, ¿no? Adam Smith se preguntaba, ¿qué es lo que hace que una nación se vuelva más rica? ¿No es cierto? Porque todavía Adam Smith no hace la separación entre valor de uso y valor de cambio. Pero Marx ya la hace. Marx dice, si ustedes tienen muchos valores de uso, tienen riqueza, pero eso no los convierte en valor. Esto es muy importante porque Marx va a decir, mire, el atesorador tiene muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo muchas plumas fuentes. Soy un atesorador de cuarta, si quieren. Tengo muchas plumas fuentes. Es riqueza, porque son valores efectivamente mercantiles, ¿no es verdad? Pero no es valor capitalista porque con ello yo no produzco absolutamente nada. Lo único que tengo es un atesoramiento. Se puede ser rico y, sin embargo, no estar en el capital. La riqueza es valor de uso y uno puede tener muchísimo valor de uso atesorado bajo su colchón o como plumas fuentes o no sé ustedes qué coleccionen, a lo mejor coleccionan, pues qué sé yo, mariposas o, en fin, eso los hace ricos, pero no los hace capitalistas. ¿Sí se ve? Marx va a distinguir muy bien entre aquel que atesora y aquel que valoriza. Aquel que atesora tiene muchos valores de uso. Aquel que valoriza está reproduciendo el capital. ¿Sí se alcanza a ver? Estamos únicamente en valor de uso, ¿sí? En la forma de sociedad que hemos de examinar, son a la vez los portadores materiales de valor de cambio. Aquí hay una segunda determinación muy importante. Valor de uso y valor de cambio. Hasta aquí, Marx no tiene ninguna diferencia con la economía política clásica. La economía política clásica ya sabía que había un valor de uso y que había un valor de cambio. Marx dice simplemente, el valor de uso es portador del valor de cambio. Y entonces vamos ahora a entrar al concepto de valor de cambio. Déjenme hacer una nota porque va a ser muy importante para después. Vuelvan en la página de atrás y vean el encabezado. El encabezado dice los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. No dice valor de cambio, valor de uso y valor. Y entre paréntesis, sustancia del valor, magnitud del valor. Aquí empiezan las dificultades, aquí es donde empiezan las cumbres escarpadas, ¿sí? El encabezado dice valor de uso y valor. Este es un encabezado que Marx introdujo hasta la segunda edición. Valor de uso y valor. Y entre paréntesis, sustancia de valor, magnitud del valor. Estamos empezando a ver qué es el valor. Y Marx nos dice, hay un valor de uso. Y este valor de uso es portador, soporte de un valor de cambio. Pero además va a haber algo más. Es valor, sustancia del valor y magnitud del valor. Vamos a ver que el valor de cambio es justamente magnitud de valor, pero ahorita me interesa que vean el desfase entre estas categorizaciones, ¿sí? Los valores de uso son portadores del valor de cambio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Valor de uso está vinculado a la utilidad. Es algo que se mide en cualidad y en cantidad. Valor de cambio va a ser otra cosa, ¿sí? Valor de uso es algo que toca al cuerpo de la mercancía. Déjeme detenerme un poco más, a lo mejor necesito ser un poco más preciso. Como veremos, la determinación de mercancía no está en su soporte natural. Ya veremos que eso en Marx es muy importante. Pero también es muy importante subrayar que cualquier cosa es susceptible, cualquier objeto físico es susceptible de venir mercancía. Nada por su naturaleza, por ejemplo el hierro o el carbono, por su naturaleza, nada es mercancía. Es simplemente un objeto natural, es un valor de uso.
El valor de cambio va a ser una dimensión distinta, va a ser una dimensión social, va a ser una dimensión diferente. Me interesa que vean eso porque si no, no se va a comprender este inicio del capital. El valor de uso es simplemente la utilidad. La cultura humana está llena de objetos para uso, pero el que sean valores de uso no los hace mercancías. Tienen que tener algo más para ser mercancía. El carbón no lleva en la frente una nota que diga, mira, soy mercancía, explótame. El hierro no tiene una cosa en la frente que diga, utilízame como valor, hazte rico. El hierro y el carbón se limitan a ser hierro y carbón. Es la sociedad la que va a utilizarlos en unos casos, vamos a ver en qué casos, para convertirlos en mercancía. ¿Sí queda claro? Esto es muy importante, ¿eh? ¿Se acuerdan que nos decía Marx? Parece que estamos haciendo anatomía microbiológica, pero es que es muy importante porque si no, no se comprende el resto. ¿Sí queda claro? Me detengo para ver si hay preguntas. Valor de uso. Hasta aquí hemos visto valor de uso, nada más. A ver, ¿todo va bien? ¿Nadie Sí, quiere yo, hacer ninguna pregunta? bien. A ver, no comprendí. ¿Sí quieren hacer una pregunta? Yo voy bien, gracias. Tú vas bien. ¿Nadie quiere hacer preguntas? Bueno, sí queda claro. Valor de uso es el cuerpo natural del objeto. El cuerpo natural del objeto que tiene ciertas cualidades y está determinado en ciertas cantidades. Los valores de uso se caracterizan por ser a la vez calidad y cantidad. Los valores de uso son riqueza, pero son fundamentalmente objetos de consumo. Ahí es donde se realiza. Un valor de uso tiene que consumirse. Una torta que lleva 4 semanas de hecha, ya no es valor de uso, ya no es mercancía, ya no puede ser para el consumo. Parece trivial, pero es importante. El consumo tiene que realizarse porque es ahí donde el valor de uso se realiza. Y claro, el capitalismo ha sido extraordinariamente creativo en encontrar nuevos valores de uso. ¿Sí me explico? Para las mismas cosas que conocemos, pero nuevos valores de uso. ¿Están de acuerdo? El capital ya no solamente tira un árbol, lo convierte en tablones, luego lo convierte en serrín, luego lo convierte en palillos, luego lo convierte en madera industrial, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? El árbol es el mismo, pero su valor de uso se ha incrementado utilizando sus cualidades materiales. ¿Sí me explico? Al final acabamos con un material como el tabla roca, por ejemplo, que no es más que acerrín prensado y pegado. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a avanzar. Ahora introduce valor de cambio. En primer lugar, el valor de cambio se presenta como relación cuantitativa, proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Una relación que se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. Aquí ya va a aparecer una cosa muy importante, ¿eh? Los valores de uso son portadores de valor de cambio. Pero el valor de cambio es una relación cuantitativa. Un valor de cambio no puede expresarse en sí mismo, sino que necesita un otro para expresarse. Es una relación cuantitativa que determina qué se intercambia por qué. Por ejemplo, el ejemplo que yo voy a usar, que siempre uso, es, imaginemos que uno de ustedes produce camisetas del ratón Miguelito y el otro produce yoyos. ¿Cuántas camisetas del ratón Miguelito intercambiaríamos por unos yoyos? ¿Ni idea? A ver, eso no es cierto. Ustedes se hacen como que no saben, pero sí que saben. Déjenme ponerles un ejemplo. Supongamos que al final de esta clase tienen hambre y se van a comer una torta, pero no tienen dinero. La señora de las tortas le dice, mire,
yo no hago beneficencia, ¿no? ¿Sabe usted? Ustedes le pueden decir, oiga señora, mire, soy un estudiante pobre de filosofía o de ciencia política, ¿no haría usted el bien a la humanidad? Y la señora respondería, pues mire, así como ve con mi mandilito, pues no, yo no hago beneficencia. Bueno, entonces tengo mucha hambre, ¿qué le doy a usted por su torta? Y la señora les dice, sus zapatos. ¿Aceptarían? No. No. Igual y por 2 tortas, sí. Bueno, todo depende de la torta y de los zapatos, ¿no es cierto? Porque si llevan unas tarecuas que llevan 4 años de uso y que ningún mendigo recogería en la basura, pues a lo mejor ni una torta alcanza, ¿no es cierto? Pero normalmente ustedes llevan unos tenis bastante sofis, ¿no? De estos que tienen ventilación por un lado y resorte por el otro. Entonces, claro, un tenis de esos, pues no, ¿qué le dirían a la señora? No. O bien le dirían, sí, mis tenis, pero ¿cuántas tortas? ¿Cuántas? Díganme. Vean sus zapatos y hagan el cálculo. Pues si 6, vamos a- 7, ¿no? ¿Cómo? Una 6, 7 tortas. 6, 7 tortas. Fíjate. Ya están viejitos. Ya están viejitos, pero bastarían para alimentar a toda esta clase, que por cierto estoy muy deslucida. Ustedes dicen no saber nada del valor, pero les acabo de mostrar que no es cierto. ¿Verdad? La señora les dice, bueno, tus zapatos no, porque no te puedes ir descalzo. Tu reloj. ¿Cuántas tortas por un reloj? Dependería del valor del reloj. Por ejemplo, si es un reloj de 200 pesos, pediría 10 tortas que costaran 20 pesos cada una, ¿no? Claro, claro. En cambio, si llevas un reloj chino, que suelen costar 20, 25 pesos, pues ahí se va con una torta, ¿no? Siempre y cuando sea cubana y lleve aguacate y tal, ¿no? Fíjense ustedes dicen no saber nada del valor, pero en realidad son bastante expertos. ¿Por qué? Porque el valor de cambio, dice Marx, en primer lugar, es un intercambio. Ninguna mercancía puede decir su valor en sí misma. Tiene que decirlo a través de un otro. Y esto es muy importante porque decíamos la ocasión anterior, estamos en una sociedad en la que todos dependemos del intercambio generalizado de mercancías. Es decir, todo se intercambia por todo. Y el valor, dice Marx, cambia constantemente en esa relación, ¿no es cierto? Antes de que llegaran los relojes chinos, cuando había solo relojes Haste y Nivada, pues obviamente había que pedirle a la señora el puesto completo de tortas, ¿no es cierto? Pero llegaron los relojes chinos y entonces la relación de cambio se modificó. Valor de cambio, parece trivial, pero es que es muy importante, ¿eh? Valor de cambio quiere decir que una mercancía no puede expresar en sí misma su valor. Necesita otra mercancía. Y la relación entre las mercancías no solamente varía en el tiempo, sino varía en relación con todas las demás mercancías. Una torta se puede intercambiar por cocoles. Los cocoles pueden intercambiarse por unos churros. Los churros pueden intercambiarse por unos sopes. Sus zapatos pueden intercambiarse por sopes, churros, cocoles. ¿De acuerdo? El valor de cambio es una relación cuantitativa. Ya no es el cuerpo del objeto lo que importa. Lo que importa es otra cosa, su relación de intercambio con otro objeto. Y son dos mundos separados. ¿Sí se ve? Claro, si sus zapatos tienen un agujero profundo en la suela, pues la señora no los va a aceptar ni por una torta, ¿no? Para que se intercambien, también tienen que tener valores de uso, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro esto? Si sus zapatos tienen un agujero inmenso,
pues la señora de las tortas va a decir, ¿sabe qué? No, no me conviene ni por una torta, no me sirven zapatos absolutamente para nada. El valor de uso también es soporte del valor de cambio. Tú querías preguntar algo, Marco. Sí, justo, es que me parece interesante esta idea, ¿no? De que tiene que entrar como en esta red de intercambios, de valorización del valor, pero justo, digamos que este otro que necesita para ser valorizada no es cualquier otro, ¿no? O sea, sí necesita un otro universalmente válido, ¿no? Como el dinero, un otro, digamos, específicamente de, sí, pues, Vamos para allá, vamos para allá. El dinero va a aparecer más adelante, ya se ve, digamos, su sombra, pero todavía no está entre nosotros. ¿Algún comentario más? Tienes razón. ¿Algún comentario más? Sí, con respecto a lo último que comenta el compañero Marco, valorización, no sé si se genera en la relación entre las mercancías. No, A no, no, no. saber, claro, No. eso justamente estoy entendiendo. Entonces, no, al parecer la valorización no se genera en ese proceso de intercambio de las mercancías, en la comparación de las mercancías unas con otras. Se genera No, más bien antes de eso, ¿no? se genera Y en otro ámbito. claro, Ahorita no lo sabemos, pero es en otro ámbito. Se genera ajá, en otro ámbito. entonces lo que estaba viendo más bien es lo siguiente, porque tiene que ver con ello. Ujú. Finalmente, el valor de uso, se ha mencionado, se deteriora. El valor de uso, por ende, está de una y otra forma, en muchos casos, condicionado al orden inclusive físico y natural de existencia de las cosas en este mundo natural, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso está que el valor de uso, señala Marx, se efectiviza en el momento en el que se consumen las mercancías, ¿no? Así En es. el momento en que se consume. El punto está que vemos un mendigo, por ejemplo, que recoge desechos o coge un fruto, o alguien, por ejemplo, en este caso, algunos leñadores van a un bosque privado y sacan leña, ¿no? En este caso, esa leña es una mercancía, tiene un valor de uso, por supuesto, Tiene pero valor de uso, pero no. La mercancía es valor de uso y valor de cambio. Valor de uso es el objeto natural. Forma parte de la mercancía, pero no es todavía la definición de mercancía. Vamos a ver que entonces, no cualquier cosa es mercancía. Ese es justamente el concepto que Marx está empezando a construir. sí, lo que entonces se percibe generalmente es que hay más, cuantitativamente hablando, valores de uso que valores de cambio. Ah, ya veremos. Como te digo, hay gente muy lista, ¿no? Que está justamente dispuesta a que todo valor de uso de desecho se convierta en valor de cambio, ¿no es verdad? Por ejemplo, en México consumimos un montón de Coca-Colas en estos envases de aluminio. Nos echamos la Coca-Cola en el envase de aluminio y tiramos el envasito, ¿no es cierto? Como valor de uso para nosotros ya no tiene ninguno. Pero siempre habrá alguien, yo conocí a una señora que se dedicaba a reunir esos envases de aluminio y revenderlos. Es decir, y estos envases entraban nuevamente en el proceso productivo y se volvían otra vez a valorizar. Es decir, es muy importante comprender aquí que el valor de uso es el cuerpo natural de la cosa. Pero el valor de cambio es otra cosa. Justamente lo que Marx va a mostrar es cómo el valor de cambio es algo social. Y sin embargo, eso social no puede darse sin el cuerpo natural. El cuerpo natural no hace la mercancía, pero la mercancía necesita tener un cuerpo material. ¿Sí se ve? Vamos a ver, estamos apenas iniciando el concepto de mercancía. Denme oportunidad de avanzar porque el concepto es más complicado todavía. Pero hoy sabemos que tiene valor de uso y valor de cambio, solamente que son dos mundos distintos. El valor de uso es el cuerpo natural de la mercancía que se realiza en el consumo, que se caracteriza por tener una cualidad y una cantidad, porque esa es su manera de ser, es el ser de la cosa, mientras que el cambio, el valor de cambio, no está en el ser, está en las relaciones
en el valor justamente que se expresa en otra mercancía. Y esto va a ser muy importante, porque para Marx el valor va a ser justamente una relación social. ¿Sí se ve? ¿Alguna pregunta más antes de avanzar? Voy a avanzar. Viene de las expresiones más importantes. El valor de cambio, pues, parece ser algo contingente y puramente relativo. Y un valor de cambio inmanente, intrínseco a la mercancía, valor intrinsèque, sería pues una contradicción entre un término y su atributo, contradictio in adjecto. Fíjense, esta expresión es muy importante. Dice Marx, puesto que el valor de cambio es relacional y cambia constantemente, parecería que la mercancía no tiene de manera inmanente un valor de cambio. Es decir, que el valor de cambio es algo que solo tiene que ver con su relación con otro. Y por tanto, un valor de cambio inmanente al producto parece ser una contradicción. Justamente lo que más vamos a mostrar es que este parece ser no es así. De hecho, Marx está peleando, déjenme darle una vuelta porque eso es interesante. Dejé de escuchar. ¿Ustedes escuchan? Sí, se Se nos pasó la fue. imagen.
Se fue el internet otra vez, hijo. Qué calamidad con esto. Qué horror. Perdón, ¿me escuchan ya? Discúlpenme, realmente Sí. yo le pago a Slim lo que me pide, pero es que es una broma, ¿no? Pero discúlpenme, realmente no. Es apenante esta situación. La otra es jugarse la vida, pero eso no quiero, ¿están de acuerdo? La otra es jugarse el físico, pero si me permiten, esperaremos mejores momentos. Estamos en un punto central, dice Marx, el valor de cambio, pues, parece ser algo contingente y puramente relativo. Y es natural porque la mercancía expresa su valor en otra mercancía. Y no solo cambia en el tiempo, por ejemplo, el precio de las tortas ha cambiado y no conseguirían la misma torta por los mismos zapatos hoy que hace 20 años, ¿no es cierto? O que probablemente en el futuro. Pero también cada mercancía, al cambiar de otro, pues modifica su valor, ¿no es cierto? Sus mismas tarecuas valen una cosa en relación a las tortas y valen otra cosa en relación, por ejemplo, a los suéteres, ¿no es cierto? O si prefieren una pizza, o si... Entonces, dice Marx, parecería que el valor de cambio es puramente contingente, que no puede ser inmanente y intrínseco a la mercancía. Y cita más abajo justamente alguien que dice, ninguna cosa, dice Barbon, puede tener un valor intrínseco. Y se está peleando, les decía yo, con un economista, Bailey, que decía que justamente el valor de cambio no podía existir, porque lo único que existe es el cambio permanente de la expresión de valor. Entonces, para Marx es muy importante justamente aquí pelearse con esta versión que dice que el valor en Marx es puramente ilusorio, porque en realidad lo que vemos es que los valores de cambio se modifican constantemente. Y por eso la expresión de Marx dice, parece que no es así, pero vamos a ver que sí es así, que sí hay un valor en la mercancía, aun si se expresa en forma cambiante. ¿Sí queda claro el problema planteado? ¿Sí? El valor de cambio es puramente relacional. Se expresa, Marx lo va a decir después de manera muy graciosa, porque dice, todo Pedro necesita a su Pablo. Y entonces, como Pablo aparece frente a Pedro y Pedro aparece frente a Pablo, Pedro no es y Pablo no es, y Pablo no es y Pedro no es. Pablo y Pedro pues, se necesitan como dos mercancías, como sus zapatos y las tortas. Sus zapatos en sí mismos no dicen nada respecto a las tortas y las tortas en sí mismas no dicen nada respecto a los zapatos. Pero cuando entran en relación establecen una y otra un intercambio. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro el problema planteado? Creo que con la pérdida de... También perdí alumnos o no. Bueno, no sé. Examinemos, dice Marx, la cosa más de cerca. Veamos si efectivamente no hay una cosa que sea valor inmanente a una mercancía. Por lo pronto, el valor de cambio se muestra como una mera relación. ¿Sí? Una mercancía individual, por ejemplo, un cuárter de trigo, se intercambia por otros artículos en las proporciones más diversas. No obstante, su valor de cambio se mantiene inalterado, ya sea que se exprese en X betún, Y Z o Z oro. Debe, por tanto, poseer un contenido diferente de estos diferentes modos de expresión. ¿Sí? Fíjense cómo plantea el problema Marx para comprender qué es el valor. Dice, cierto, una mercancía modifica su valor en relación con la mercancía que tiene enfrente, pero conserva su valor a lo largo de todos esos intercambios. Es decir, sus zapatos se intercambian por un cierto número de tortas, se intercambian, por ejemplo, por alguna clase de suéter, o se intercambian por un cierto número de pizzas, ¿cierto? Cada vez cambia su expresión, pero hay algo que mantiene. Eso que mantiene en todas las relaciones, aun si son cambiantes. Dice Marx, hay algo que es diferente a sus modos de expresión, ¿no es verdad? Dice
el texto del párrafo en la tercera y cuarta edición dice una nota: determinada mercancía, por ejemplo, un cuarto de trigo, se cambia por X betún o por Y Z o por Z oro, en suma por otras mercancías en las proporciones más diversas. El trigo, pues, tiene múltiples valores de cambio en vez de uno solo. Pero como X betún, Y del mismo modo Z o Z oro es el valor de cambio de un cuarto de trigo, forzosamente una cierta cantidad de betún, una cierta cantidad de seda, una cierta cantidad de oro. ¿De dónde se desprende? Primero, que los valores de cambio vigentes de una misma mercancía expresan un algo que es igual, pero segundo, que el valor de cambio únicamente o forma de manifestarse de un contenido diferente de él. Marx dice, el valor de cambio es relacional y la relación de cada mercancía cambia en relación al otro que tiene enfrente. Pero a lo largo de todo eso, tiene que haber un soporte común, tiene que haber algo que es común a todas esas cosas que se intercambian. Se empieza a anunciar justamente el valor. El valor es algo que la mercancía tiene a pesar de que solo se manifiesta en relación con otras mercancías. Pero su relación cambiante con otras mercancías indica que tiene efectivamente algo particular. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve cómo está planteado el problema? Sí. Tomemos otras dos mercancías, por ejemplo, el trigo y el hierro. Por ejemplo, el trigo y el hierro. Sea cual fuere su relación de cambio, esta se podrá representar siempre por una ecuación en la que determinada cantidad de trigo se equipara por una cantidad cualquiera de hierro. Por ejemplo, un cuarto de trigo igual a quintales de hierro. ¿Qué denota esta ecuación? Que existe algo común de la misma magnitud en dos cosas distintas, tanto en un cuarto de trigo como en A quintales de hierro. Ambos, por consiguiente, son iguales a una tercera, que en sí y para sí no es ni una ni otra. Cada una de ellas, pues, en tanto es valor de cambio, tiene que ser reducible a una tercera. Con frecuencia se ha pensado que este ejemplo del cuarter de trigo y el hierro hacía pensar que Marx está hablando de una abstracción, algo como, puesto que A está relacionado con B, tiene que haber algo que lo relacione. Pero en realidad lo importante lo dijo previamente. Previamente nos dijo, todo valor, toda mercancía expresa su valor en una serie infinita de mercancías. Infinita. En principio, sus zapatos se pueden cambiar por cualquier cosa, ¿no es cierto? Ese algo común que permanece a lo largo de todos estos cambios tiene que ser una sustancia común a ellos. No es solamente que dos mercancías estén relacionadas y por tanto hay un tercero, sino que además, puesto que la serie infinita de cambios requiere de un soporte común, tiene que haber algo que permanezca a lo largo de todo eso. Déjenme decirlo de manera más filosófica. Hegel dice en la lógica, miren, para que dos cosas sean comparadas, tiene que haber algún punto de comparación. Por ejemplo, Hegel lo dice de manera muy graciosa porque dice, dos cosas no son dos nada más porque sí. Son dos porque el pensamiento primero las pone juntas y luego las cuenta. Por ejemplo, estoy yo y está a mi lado el sofá blanco, mi sofá blanco. ¿Qué tenemos en común? Pues muy poco, ¿no? ¿No les parece? Si yo digo que hay dos personas, lo primero que tengo que tener es la base común de personas, ¿no es cierto? Si yo digo que dos son personas, el fondo común de esa comparación es el concepto de persona. Si yo pongo junto a una persona a un libro, ¿puedo hacer esa comparación? No. Yo necesito, dice Marx, para que dos cosas sean comparables, tiene que haber algo que permita vincularlas y diferenciarlas. ¿Sí? Cuando yo digo que una persona es porque la comparo con otra que es
que tiene efectivamente ese mismo fondo común. No puedo decir que dos cosas son dos, sino en la medida en que las puedo poner juntas. Más adelante, Marx hace un comentario muy simpático porque Aristóteles, que no conoce la categoría de valor, tiene un problema. Dice Aristóteles, ¿por qué una casa se intercambia contra 5 camas? Dice Aristóteles, pues, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que una casa sea igual a 5 camas o 5 camas igual a una casa? Y Aristóteles dice, pues no sé, no tengo idea. Pero es evidente que se hace. ¿Sí se ve? Es evidente que se hace. Entonces dice Marx, lo que hay que encontrar es ese fondo que permite que la mercancía tenga un valor de cambio que se expresa en otras mercancías. Tiene que haber un algo común que permita que los zapatos, a pesar de que se cambien por muchísimas mercancías, mantengan un valor determinado. ¿Sí me explico? Y no cualquiera, no es azaroso. ¿Sí se alcanza a ver? ¿O no del todo? Sí. Me detengo porque este es un punto complicado, ¿eh? Para que dos cosas sean comparables, el pensamiento tiene que poner un horizonte de comparación. ¿Sí? Si yo digo que un zapato es diferente de otro zapato, el fondo común de la comparación es la categoría de zapato. Si yo digo que una persona es un hombre y otra persona es una mujer, tengo como punto de comparación el concepto de persona y luego puedo diferenciarlos. Si yo digo que un batallón es de 30 soldados, yo tengo que tener el concepto de soldado para que sean 30 y luego les pongo Juan, Pedro, Arturo. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Una relación tiene que tener un fondo común para ser relación. ¿Ya se congelaron o me congelé yo? Ay, No. No, Dios. doctor, no. No, lo Lo seguimos escuchamos. escuchando. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, fuerte y Sí. claro, doctor. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, sí A lo ver, estamos escuchando. Federico, Tengo a una ver, pregunta. Federico, tú tienes una pregunta. Sí, Sí. algo común en las mercancías o el valor de cambio sería entonces el trabajo o la fuerza de trabajo. Porque no sé si me estoy adelantando, porque más adelante en el texto mencionaba que el tiempo que se le dedica a una mercancía para ser producida de materia prima a mercancía, es gasto humano y que en eso se cuantifica parte del valor intrínseco. No sé si lo entendí mal. Va por ahí, pero no hemos llegado todavía. Por ahora no sabemos cuál es ese fondo común. Por ahora no lo sabemos. Lo que sabemos es que tiene que haber, ¿no? Tiene que haber un fondo común. ¿Cuál será ese? Todavía no llegamos ahí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahorita, permítanme que hable un poquito más en filósofo, para que vean lo que tiene de interés esto. Él dice, mire, para que yo diga que dos cosas son difíciles y luego las cuente. Yo no puedo, ¿me están escuchando o ya se paralizó otra vez mi internet? Se está trabando un poco. Tal vez si apaga la cámara se escucha mejor. No sé apagar la cámara. En la esquina inferior izquierda, ahí dice detener video, desactivar audio. En mi computadora nueva no lo veo. Aguántenme a ver si esto funciona igual. ¿Me están escuchando? Sí. Disculpen, no es mi internet. Mi aparato me dice que mi internet es inestable. Lo que es muy estable es lo que le pago a internet, ¿no? Eso sí no cambia. El, 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 Para que val- yo diga que dos cosas son dos, ¿me están escuchando? ¿Me Sí. están escuchando o se paralizó esto otra vez? Sí se le escucha. Sí, escuchamos. Bueno, para que yo diga que dos cosas son dos, para que yo diga una y dos, primero tengo que ponerlas en relación. Si yo dijera, por ejemplo,
que dos cosas son una persona y un ave, pues lo que tengo que poner es algún fondo común para decir que son dos. Esto es muy interesante porque Hegel dice, no es cierto que simplemente se diga 1, 2, 3, 4. Lo primero que necesita el pensamiento es ponerlos juntos para entonces contarlos. Las cosas no aparecen unidas simplemente porque sí, aparecen unidas por una reflexión. Y en este caso eso es lo que está diciendo Marx. Si yo intercambio unos zapatos por unas tortas, tienen que tener algo en común, porque si no, ¿por qué se da eso? ¿Sí queda claro? Tengo la impresión de que ya se paralizaron o es mi internet. No, sí, No, aquí estamos. sí, claro. Sí, aún lo escuchamos, doctor. ¿Sí? Creo Fíjense, que colóquese un poco, espero no estar hablando demasiado en metafísico, pero colóquense un poco en el valor de uso. El valor de uso es lo que una cosa es, naturalmente, ¿no es cierto? Unos zapatos tienen un valor de uso y una torta tiene un valor de uso distinto. ¿Por qué se intercambian? ¿Qué es lo que hace que mantengan una relación? Tiene que haber algo, porque si no, ¿cómo se explica que se pueda pasar de uno a otro? ¿No es cierto? Tiene que haber un fondo común que explique por qué entran en relación. Y ese fondo común es justamente lo que el pensamiento pone. En el caso del valor, es justamente lo que vamos a averiguar. ¿Cómo puede ser que una torta se intercambie por unos zapatos? Óigame, está muy raro eso. ¿Cómo? ¿Por qué? A nosotros nos parece totalmente natural, pero eso no tiene nada de natural. Aristóteles cuando se pregunta, por eso dice, pues es que no sé por qué. Definitivamente no sé por qué. Y tiene que haber algo común porque si no las cosas no entran en relación. Jesús, tú tienes una pregunta. Sí, soy Víctor. Es que también tengo Ah, problemas con internet. Ajá. Una sí, pregunta. Víctor. Entonces, toda relación, toda relación social, vamos a limitarnos hasta ahí, tiene un fondo común, como usted dice. Yo lo entiendo así. Para que el pensamiento pueda descomponer algo, previo tiene que existir algo sintetizado, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, Sí, eso de alguna manera, como usted dice, habla de un fondo común. Entonces, ahorita estamos hablando de relaciones del valor, ¿no? Y vamos a llegar más adelante, no me quiero adelantar, vamos a llegar a un elemento que determina esa relación. Pero si hablamos de las relaciones en general humanas, entonces hay un fondo en común general, más allá de lo que podría ser el trabajo u otra cosa. Gracias. a ver, internet me volvió a sacar, voy a intentar responder. Déjame poner un ejemplo trivial, pero que les hará ver lo que estamos diciendo. Hace años se publicó un libro muy interesante sobre el canibalismo, porque en la historia humana muchas veces los pueblos extraños se les ha acusado de caníbales. ¿Me están escuchando? Porque yo los veo a todos paralizados. Siquiera pestañeen para que yo Sí. sepa que están oyéndome. Es que mi internet es una basura. ¿Podría quitar su video? Pero es que no sé dónde, Yaret, no sé dónde. En la parte de abajo, por donde está en chat, en la misma línea, del lado izquierdo hay una camarita. A ver, acabo de darle una cosa que dice stop video. Ahí, creo que a lo mejor va a funcionar. A ver, ya lo hice, vamos a ver si funciona mejor. ¿Sí? Muchísimo mejor, doctor. Sí, se le escucha mucho mejor. Bueno, déjenme hacerles ese comentario para que vean el funcionamiento del pensamiento. Se publicó un libro sobre canibalismo, porque con mucha frecuencia, cuando una sociedad se encuentra a otra que le es extraña, la acusa de canibalismo. Dejé de escuchar. No sé si ustedes también. Sí, Se nos también. fue. Sí, ya no se escucha. Diferenciarse.
¿Ya nos escucha otra vez? Ya regresó. Discúlpenme, no logro, a ver si logro otra vez concentrarme. ¿Por qué un pueblo acusa a otro de caníbal? Porque el canibalismo quiere decir no es como nosotros, es otro, es diferente, es tan opuesto a nosotros que es caníbal. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, Sí, doctor. cuando el antropólogo preguntó, cuando el antropólogo preguntó, oiga, pues voy a ver si son caníbales. Entonces iba con el pueblo al que acusaban de caníbal, decía, oiga, ¿ustedes son caníbales? ¿Nosotros? No, hombre, ¿qué va? Caníbales los de enfrente. Nosotros no, ¿cómo creen? Pues eso es inhumano, no, caníbal es el de frente. Y entonces llega a la conclusión el antropólogo, muy interesante, de que en realidad nunca ha habido un pueblo caníbal. Hay pueblos caníbales por razones rituales, pero no practican el canibalismo social. No es cierto. Entonces, el libro es muy interesante porque dice, en realidad, la acusación de caníbal siempre se usa para diferenciarse del otro. Ahora, esto es muy interesante porque cada cultura define un nosotros, pero ¿quién es ese nosotros? ¿Cómo se define ese nosotros? En oposición a otro, ¿no? Es una basura, hijo. Es una basura. No puedes. ¿Me están escuchando maldecir? Sí, un poquito. Sí. Doctor. Sí. Bueno, dispénsenme, pero es que es acojonante, como dicen los Sí. españoles. Acojonante. Eso demuestra, doctor, que el valor de Bueno, uso de su internet es distinto al valor, a su valor de cambio. absolutamente. Bueno, a ver, el canibalismo me sirve para decir, las sociedades suelen establecer un nosotros frente a un ustedes. ¿En qué términos se establece ese nosotros? Por ejemplo, cuando vamos a jugar contra Estados Unidos en fútbol, vamos al estadio y ¿qué define un nosotros? ¿Y qué define un ustedes? ¿Qué dirían? Pues el equipo al que uno le va, ¿no? No, pero no solamente esto, sino tú llegas al estadio con una bandera tricolor, con una matraca, ¿no es cierto? Una Con unos suerte de, bigototes, con un sombrero. Claro, una suerte de sentido de pertenencia, doctor, sentido cultural. claro. Pero es que justamente eso es lo que estoy intentando mostrar. Para que alguien pueda decir nosotros, es necesario que haya un fondo común que nos unifica. Y ese fondo común nos diferencia del otro. En el caso que estoy usando, ese nosotros, en el estadio, es un sombrero, unos bigotes, una matraca, ciertos colores, ¿no es cierto? Cierta lengua. ¿Sí me explico? Para que haya un nosotros, para que haya un algo que se pueda contar, cuando nosotros decimos, es que había 60,000 fanáticos mexicanos y 300 gringos. Bueno, ¿y cómo supimos que eran 60,000 y 300? Pues tiene que haber un fondo común para decir, mire, este cuenta como mexicano y este también, y este también, y este también, y este no. ¿Sí me explico? Nadie lleva en la frente una nota que diga mexicano. Nadie lleva en la frente una nota que diga gringo. Y sin embargo, el pensamiento lo que hace es unifica las cosas en función de un fondo común y entonces las cuenta. ¿Sí me explico? Había 60,000 jugadores, perdón, 60,000 fanáticos en el Azteca que le iban al tricolor y 200 pobres que le iban al otro. ¿Cómo supimos que eran 60,000? Pues porque tiene que haber un fondo común por el cual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí me explico? No es porque viéramos un montón de gente en el estadio. No es porque los ojos dijeran, mira cuántos son. No, no.
para que pueda contar, es necesario que el pensamiento diga qué es lo que voy a contar. Pues eso es lo que pasa con la mercancía. Para que yo pueda decir dos cosas son dos, es preciso que establezca un fondo común por el cual las cosas son dos. Y como el valor de uso de dos cosas es muy distinto, tiene que ser algo distinto a ese valor de uso, lo que hace que se unifiquen. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? ¿Queda un poquito más claro? Déjenme tratar de redondear lo que hoy hemos visto. Una mercancía, dice Marx, es valor de uso. Tiene que tener un cuerpo y este cuerpo tiene cualidades y cantidades. Tiene que tener un soporte material. Una mercancía tiene que tener un soporte material. Sin ese soporte material, no puede realizarse como mercancía. Pero no solo tiene un soporte material, no solo tiene un valor de uso, tiene un valor de cambio. Sin embargo, el valor de cambio es un valor que solo se expresa en relación. La mercancía no puede decir por sí misma su valor. Si ustedes le preguntan a sus zapatos cuánto vales, los zapatos van a quedar mudos. Si le preguntan a una torta cuánto vales, la torta no va a decir ni pío, porque las tortas no hablan y los zapatos tampoco. Pero expresan su valor en relación con otra mercancía. Ahora, este valor en que expresan ese intercambio es el valor de cambio, pero, dice Marx, parecería que el valor de cambio no es más que relativo, porque justamente cambia en cada caso. Y sin embargo, lo que Marx está diciendo es, tiene que haber algo común a todos esos cambios, porque si no, son inexplicables. Ese algo es el valor de cambio y ya se anuncia hacia dónde va Marx, a decir, el valor de cambio tiene un soporte distinto a la utilidad, tiene un soporte distinto que va a descansar justamente en elementos sociales. Hacia allá vamos. Una mercancía es valor de cambio y valor de uso. Pero estos dos son mundos diferentes. El valor de uso es la naturaleza del producto. El valor de cambio es algo relacional que tiene que ver con el horizonte social donde eso se realiza. Y vamos a ver que esta es justamente la manera en que Marx va a plantear el término de valor. Marx nos dijo, parecería que el valor no puede ser intrínseco a la mercancía. Y Marx va a mostrar que no es que ese valor sea intrínseco a la mercancía, pero que es una parte de la naturaleza de la mercancía. En fin, hacia allá vamos, pero dispénsenme por todo esto que... sin embargo, el problema lógico que planteé me parece, espero que haya sido claro. Cuando nosotros decimos 60,000 fanáticos mexicanos, tiene que haber algo que los unifique. Tiene que haber un horizonte que diga nosotros y ustedes, yo y el otro. Y ese horizonte común, en el caso de las mercancías, va a ser justamente el valor. ¿Sí queda claro? ¿Sí empieza a quedar claro? Entiendo que con todos estos avatares haya sido muy complicado, pero espero que al menos el problema esté bien planteado. ¿Lo está? Sí, doctor. Por mi parte lo está. Sí. Sí, todo bien. Bien.